La niebla descendía espesa aquella noche sobre Yorkshire, como un manto pesado que cubría cada rincón, cada acera, cada ventana empañada de las casas dormidas. El silencio parecía absoluto, pero bajo su superficie algo oscuro se agitaba, como un susurro que se escabulle entre las grietas de un muro viejo. Era 1973. Nadie lo sabía, nadie lo intuía, pero en las sombras de un hospital ordinario estaba a punto de nacer una historia de muerte, engaño y silencio, una historia que permanecería oculta durante décadas. Su nombre, Harold Frederick Shipman, en apariencia, era un joven médico intachable. Su andar pausado, su sonrisa discreta, sus gafas redondas y su voz baja y tranquila le daban la imagen perfecta de un doctor en quien confiar. Los pacientes ancianos lo recibían con cariño, le tomaban de la mano, le miraban a los ojos como si en ellos se escondiera la esperanza de prolongar un poco más sus vidas. Los colegas le respetaban, sus superiores lo felicitaban, su esposa Primrose le creía un hombre honesto, trabajador, amante de su familia. Todo en él parecía correcto, medido, inofensivo, pero bajo aquella máscara, en lo más profundo de su mente ordenada, algo perverso comenzaba a despertarse en el hospital de Pontefract, donde Harold Shipman cumplía su primer año de servicio. Las jornadas eran largas, los pasillos interminables, las luces parpadeaban levemente en las noches de guardia y el olor a desinfectante se mezclaba con el del café rancio de las enfermeras. Allí, entre esas paredes frías, fue donde se gestó el germen de su oscura obsesión. Nadie puede decir con certeza cuándo nació ese impulso, esa necesidad de decidir la vida o la muerte de otro ser humano. Tal vez en una noche de insomnio, tal vez en medio de una operación fallida, tal vez en el instante fugaz en que sostuvo la mano de un moribundo y sintió la paz con que abandonaba este mundo. Nadie lo sabe, ni siquiera el mismo Am. Pero lo que sí se sabe es que, una noche de otoño de ese mismo año, el joven Dr. Shipman cometió su primer crimen. Un crimen sin testigos, sin sospechas, sin ruido. Un crimen perfecto. La paciente se llamaba Edna Carrington. 72 años, viuda sin hijos. Había sido ingresada 2 días antes por una insuficiencia respiratoria leve. Los informes decían que su estado era estable, que con tratamiento y reposo pronto volvería a casa. Las enfermeras hablaban con ella por las mañanas. La lava té caliente, la ayudaban a levantarse de la cama. Su mirada era cansada pero serena. Nadie esperaba que muriera. Pero aquella noche, en la soledad de la habitación número 14, la puerta se cerró lentamente. El sonido del pestillo resonó en el pasillo vacío, como un eco lejano. Harold Shipman entró en silencio, con la jeringuilla en la mano, el rostro inmóvil, los ojos apagados. Se acercó a la cama de Edna, le tomó el pulso con una dulzura casi fingida, y le susurró palabras de consuelo al oído. Nadie supo lo que le dijo. Nadie escuchó su voz baja en aquella habitación cerrada. Nadie vio la aguja deslizarse bajo la piel arrugada de su brazo, ni la gota de morfina pura que entró lentamente en su torrente sanguíneo. Tal vez Edna creyó que era un sedante. Tal vez pensó que el sueño vendría pronto, que la calma borraría el peso de sus pulmones viejos. Tal vez, incluso, sintió gratitud por aquel joven doctor que le prometía descanso. Pero la dosis era demasiado alta, deliberadamente alta. Su respiración se hizo más lenta, sus párpados cayeron sin fuerza. Sus dedos dejaron de aferrarse a la sábana, y en pocos minutos su corazón se detuvo sin lucha, sin dolor, sin ruido. Una muerte limpia, una muerte que nadie notaría en Shipman. Permaneció un momento junto al cuerpo inerte. Observó su rostro arrugado, sus labios entreabiertos, su pecho quieto. Un leve escalofrío recorrió su espalda. No era miedo, no era culpa, era otra cosa. Algo extraño, indescriptible, como una sensación de poder absoluto, de dominio total, sobre la vida y la muerte. Su mente razonaba con frialdad clínica. Nadie la echaría de menos. Nadie haría preguntas incómodas. Nadie investigaría. Era la paciente perfecta, la víctima perfecta. La primera de muchas. A minutos después, salió de la habitación, lavó cuidadosamente la jeringuilla. Anotó en el expediente una simple observación: paro cardíaco súbito, y volvió a su rutina con la misma calma de siempre, como si nada hubiese pasado. Las enfermeras no sospecharon. Los médicos de guardia no preguntaron. Los familiares no aparecieron. El cuerpo de Edna fue trasladado a la morgue sin autopsia. Caso cerrado. Pero en el fondo de la mente de Shipman, algo había cambiado. Esa noche sintió un placer oscuro, sutil, como un eco lejano que vibraba en su interior. La muerte era sencilla. La muerte era fácil. Y sobre todo, era suya. Suya para darla o para negarla. Nadie lo vigilaba, nadie lo cuestionaba, nadie podía detenerlo. Los días siguientes fueron extrañamente luminosos para él. Caminaba por los pasillos con ligereza. Saludaba a las enfermeras con amabilidad renovada. Sonreía a los pacientes ancianos con una ternura falsa y controlada. Parasos o Joss,
Detrás de los cristales de sus gafas, tenían ahora un brillo distinto, una chispa fría que antes no existía. Ya no era un médico común, era algo más, algo peor. Por las noches, en su pequeño despacho del hospital, revisaba historias clínicas, buscaba nombres, edades, diagnósticos. Se detenía en los más débiles, en los más solitarios, en los que no tenían visitas ni familia. Como un cazador paciente, elegía a su próxima presa con cuidado meticuloso, y mientras lo hacía, su pulso no temblaba, su respiración seguía calma, su conciencia intacta. Aquella primera muerte marcó el inicio de una cadena silenciosa que se prolongaría durante décadas. Nadie lo adivinó, nadie lo sospechó, nadie lo detuvo. Los hospitales siguieron funcionando, los pacientes siguieron llegando, las enfermeras siguieron sirviéndote caliente. Pero bajo aquella rutina inofensiva, una sombra crecía poco a poco. Una sombra con rostro de médico, de esposo, de padre de familia. Una sombra con nombre y apellido Harold Shipman. Y en la penumbra de su mente, mientras contemplaba las hojas frías de los expedientes médicos, la pregunta resonaba sin cesar. ¿Quién sería el siguiente? Porque para él, la muerte ya no era un accidente, ni un error, ni un fracaso de la medicina. Para él, la muerte se había convertido en un arte que acababa de descubrir. Porque para él, la muerte ya no era un accidente, ni un error, ni un fracaso de la medicina. Para él, la muerte se había convertido en un arte que acababa de descubrir. En los días que siguieron a aquella primera muerte fueron, extrañamente, calmos, como si el mundo entero conspirara en silencio para proteger su secreto. Las luces de los pasillos parecían más tenues, las puertas se cerraban con más suavidad, las conversaciones de las enfermeras bajaban de tono cuando él pasaba. Todo encajaba en un cuadro de quietud que lo envolvía dulcemente, como un velo invisible que le garantizaba impunidad. Shipman caminaba por el hospital con una expresión serena, casi amable. Sus colegas veían en él a un joven aplicado, responsable, sin mancha alguna en su historial. Nadie imaginaba que en su mente se gestaba un propósito terrible, una maquinaria fría y meticulosa que no dejaría de girar hasta años después, pero no podía quedarse en una sola muerte. La sensación de poder absoluto que experimentó en aquella noche no tardó en convertirse en necesidad. Quería repetirla, debía repetirla. Su instinto de cazador, que hasta entonces había permanecido adormecido bajo la máscara del médico intachable, se había despertado para siempre. El invierno de 1973 fue largo y oscuro en Yorkshire. Las calles permanecían cubiertas de escarcha, y el hospital se llenaba de ancianos con bronquitis, neumonía, insuficiencia cardíaca. Shipman observaba los registros con un interés renovado. Ya no eran solo nombres, edades y diagnósticos, eran piezas de un tablero silencioso donde él movía las fichas a su antojo. Cada paciente que ingresaba en el turno de noche era evaluado con la mirada atenta de un depredador oculto. ¿Tenía familia? ¿Alguien le visitaba? ¿Su caso era grave o podía sobrevivir sin ayuda? Solo los más solos, los más indefensos, los invisibles, entraban en su mente como candidatos a entonces cuando ocurrió el segundo crimen. Una mujer de 78 años, Mildred Fox, ingresada por una leve descompensación cardíaca. Las enfermeras aseguraban que estaba estable, que podía salir en 3 o 4 días. Pero aquella noche, en la penumbra de la sala común, Shipman esperó con paciencia a que la ronda de enfermería terminara. Se deslizó hasta su cama, tomó su muñeca con una suavidad casi afectuosa, y mientras le murmuraba palabras tranquilizadoras al oído, deslizó de nuevo la aguja mortal bajo su piel. La morfina fluyó con lentitud en su cuerpo, y su respiración se apagó con la misma naturalidad con que se extingue una vela en el viento. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Al amanecer, Mildred yacía sin vida, con una expresión de paz sospechosa. En el rostro Ann, el informe médico fue breve y contundente: muerte por fallo cardíaco repentino. Sin autopsia. Sin preguntas, Ann. Pero esa vez hubo alguien que sintió la grieta en el muro de silencio. Un joven enfermero llamado Peter Rawlings, recién llegado al hospital, notó algo extraño. La paciente estaba estable la tarde anterior. Incluso sonreía. ¿Cómo era posible que muriera así, de repente? Peter había pasado la noche revisando registros, entregando medicinas, y recordó que la única persona que había visitado la sala común durante las horas prohibidas había sido el propio Dr. Shipman. Una sospecha débil, difusa, que apenas se atrevía a formarse en su mente. Los días pasaron, pero la inquietud creció en Peter como una sombra insidiosa. Comenzó a observar con atención, y lo que descubrió le heló la sangre en 5 pacientes muertos en menos de 3 semanas. Todos ancianos, todos bajo los cuidados directos de Shipman, todos con la misma causa de muerte: en fallo cardíaco inesperado. En cada caso él había estado allí, solo, en el último momento.
Las cifras no mentían. Los turnos de Shipman coincidían con las muertes de manera demasiado precisa para ser casualidad. Peter decidió tomar notas en secreto. Ocultaba un cuaderno pequeño en el bolsillo de su bata, donde escribía discretamente los nombres de los pacientes, sus estados de salud y los movimientos del joven médico. Pronto su cuaderno comenzó a llenarse de datos inquietantes: dosis de morfina duplicadas, inyecciones no autorizadas, desaparición de ampollas del armario de suministros. El miedo se apoderó de él. Sabía que estaba viendo algo monstruoso, algo que nadie más quería ver. Intentó hablar con su supervisor, pero lo callaron con palabras vacías. El Dr. Shipman sabe lo que hace. Peter, no acuse sin pruebas. Su temor creció. Stop. Solo en aquel infierno blanco de pasillos fríos y puertas cerradas a nadie le creía. Nadie quería creer. Una noche, al salir del vestuario, se encontró cara a cara con Shipman en el pasillo desierto. El médico le sonrió con cortesía, pero en su mirada había un brillo de hielo que le paralizó el alma. En su mano derecha sostenía una ampolla de morfina. No dijo nada, no era necesario. Sus ojos hablaban por él. Peter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva, bajó la vista y siguió caminando, con la sensación de que había cruzado la mirada con un abismo sin fondo. Los días siguientes fueron una tortura. Peter no dormía bien. Soñaba con jeringuillas, con rostros muertos, con pasillos interminables donde los pasos de Shipman resonaban como martillazos en su mente. Cada vez que el joven doctor pasaba junto a él, sentía un nudo helado en el estómago. ¿Sabía Shipman que él sospechaba? Le vigilaba, le acechaba en la sombra, como una serpiente paciente. Una madrugada, decidido a descubrir la verdad, Peter se escondió cerca de la sala de suministros. Vio a Shipman entrar, buscar algo en el armario de las drogas, tomar 3 ampollas de morfina y guardarlas en el bolsillo de su bata. El corazón de Peter latía con violencia, pero no se atrevió a intervenir. ¿Y si lo descubría? ¿Y si aquella sonrisa helada se transformaba en una amenaza real? No era solo un médico, era un hombre capaz de decidir quién vivía y quién moría. Y ahora, tal vez, él mismo estaba en su lista, pero la gota final cayó una semana después, cuando murió la 6ª paciente, Margaret Phillips, de 83 años. En su estado era bueno. Había mejorado. Las enfermeras esperaban darle el alta en 2 días, pero en el turno nocturno de Shipman, su corazón dejó de latir. Silencioso, obediente a una mano invisible, Peter sintió que debía hacer algo. Debía detener aquella locura antes de que el hospital entero se convirtiera en un campo de muerte disfrazado de sanatorio. Pero ¿cómo acusar sin pruebas? ¿Cómo demostrar un crimen invisible, un asesinato disfrazado de compasión médica? No había cámaras, ni testigos, ni cuerpos revisados. Solo su palabra, su miedo, su intuición. Una noche de viento helado, Peter tomó una decisión desesperada. Iba a entrar en el despacho de Shipman. Iba a buscar cualquier documento, cualquier rastro, cualquier prueba que confirmara su horrorosa sospecha. Temblando, esperó a que la planta quedara vacía. Caminó a oscuras hasta la oficina del joven médico. Giró lentamente el picaporte, pero la puerta estaba cerrada con llave. Y en la penumbra del pasillo, una sombra se movió detrás de él. Peter se volvió. Y allí estaba Shipman, quieto, sonriente, en silencio, sosteniendo en la mano una jeringuilla. Lista. Su mirada fría atravesó a Peter como una aguja de hielo. En ese instante, supo que había ido demasiado lejos y que, tal vez, no viviría para contarlo. En ese instante, supo que había ido demasiado lejos y que tal vez no viviría para contarlo. En el pasillo permanecía en absoluto silencio. La tenue luz parpadeante del techo dibujaba sombras que parecían estirarse como dedos largos sobre el suelo. Peter Rawlings sintió el sudor frío descender por su nuca, mientras el rostro de Harold Shipman se mantenía inmóvil frente a él, pálido, inexpresivo, con aquella misma sonrisa cortés que tantas veces había mostrado en las salas del hospital, pero que ahora no tenía nada de humana. En su mano, la jeringuilla descansaba con un brillo metálico, reflejando un destello opaco bajo la luz moribunda del pasillo. Ninguno de los dos dijo palabra. El tiempo pareció detenerse. Los segundos eran eternos. Peter intentó retroceder un paso, pero su cuerpo no respondía. La mirada de Shipman era hipnótica, profunda, como un pozo sin fondo que absorbía toda voluntad, todo coraje. Durante un instante interminable supo que estaba a merced de aquel hombre, de aquel ser que ya no era médico, ni esposo, ni padre, sino algo más oscuro, algo que había dejado de ser humano desde la noche en que mató a Edna Carrington. Pero Shipman no se movió. Lentamente guardó la jeringuilla en el bolsillo de su bata blanca, dio media vuelta sin decir una palabra y desapareció en la penumbra del pasillo, dejando a Peter paralizado, helado, con el corazón latiendo como un tambor desbocado en su pecho. Aquella sonrisa, aquella expresión vacía y serena, se grabó en su mente como una cicatriz imborrable. En su interior supo que aquello no había terminado, que el juego apenas comenzaba. A las noches siguientes,
fueron una pesadilla sin despertar. Peter se sentía vigilado, seguido por ojos invisibles tras cada puerta, cada esquina del hospital. Escuchaba pasos detrás de él en los corredores vacíos, susurros lejanos en las habitaciones cerradas, el crujir de las bisagras cuando no había viento. Su mente le advertía que se alejara, que escapara mientras pudiera, pero algo más fuerte le obligaba a quedarse. El deseo de descubrir la verdad, de arrancar el velo que cubría el rostro de la muerte. En aquel lugar maldito, un rumor comenzó a extenderse entre las enfermeras de planta. Decían que Shipman pasaba demasiadas noches en su despacho, revisando expedientes hasta altas horas, escribiendo en un cuaderno viejo y sucio que escondía bajo llave en un cajón secreto. Nadie sabía qué anotaba, nadie se atrevía a preguntar, pero Peter sabía que ese cuaderno existía y que tal vez allí se hallaba la prueba definitiva, la confesión silenciosa de un asesino disfrazado de doctor Ankh una madrugada. Cuando la nieve golpeaba las ventanas y el hospital dormía en su letargo de invierno, Peter decidió actuar. Armado con una llave robada del despacho de suministros, se deslizó como un espectro hasta la oficina de Shipman. La puerta cedió con un leve chasquido. Dentro el aire olía a desinfectante, papel viejo y algo más, algo que le erizó la piel. Avanzó despacio, guiado por la luz tenue de una linterna. Abrió cajones, revisó estantes. Buscó entre papeles a nada, pero entonces lo vio en una baldosa suelta, casi imperceptible, bajo la vieja alfombra gris junto al escritorio. Peter se arrodilló con manos temblorosas y la levantó. Allí, en un hueco cavado en el suelo, yacía una caja de madera oscura, cubierta de polvo. En el corazón le golpeaba con fuerza cuando la abrió adentro. Cuidadosamente ordenado, estaba el cuaderno, viejo con tapas gastadas, manchado en los bordes. Lo tomó con delicadeza como quien sostiene una reliquia maldita, y lo abrió. En la sangre se le heló en las venas en nombres, en fechas, en dosis, en métodos, notas clínicas detalladas, una lista de muerte escrita con letra minúscula y precisa. Cada página relataba un crimen. Edna Carrington, Mildred Fox, Margaret Phillips, y más. Muchos más. Peter sintió un vértigo horrible. Eran decenas, tal vez cientos. Los números no tenían fin. Cada vida borrada, cada paciente asesinado estaba allí, encerrado en aquel diario silencioso. Era la prueba que necesitaba Anne, pero algo crujó a su espalda. Se volvió de golpe, la linterna temblando en su mano. Anne, en la penumbra de la puerta, inmóvil como una estatua, estaba Harold Shipman. Su silueta se recortaba negra contra la luz mortecina del pasillo. No dijo palabra. Anne no se movió, solo le miraba. Y en esos ojos oscuros y vacíos, Peter vio el fin. El silencio se hizo espeso, irrespirable. «Es curioso», murmuró Shipman al fin, con una voz suave, baja, sin emoción. «Eres el primero que llega tan lejos». El único. No avanzó un paso. Peter retrocedió instintivamente, apretando el cuaderno contra su pecho. «No deberías haber venido aquí», susurró Shipman. «Sabes demasiado». En otro paso, más cerca, el enfermero sintió que el pánico lo paralizaba, pero reunió fuerzas para hablar. «Esto termina aquí. Harold iría a la policía. Todo acabará». Pero Shipman sonrió, una sonrisa lenta, siniestra, sin alma. «¿A la policía?», dijo en un tono suave, casi divertido. «¿Quién te creerá, Peter? Eres un simple enfermero, sin pruebas reales, sin testigos. ¿Acaso crees que dejaría este cuaderno en tus manos?». Extendió la mano hacia el diario, despacio, como si no tuviera prisa. Pero Peter retrocedió más, buscando la puerta, el pasillo, la salvación. Entonces todo ocurrió demasiado rápido. La luz de emergencia parpadeó. La puerta del despacho se cerró de golpe con el viento. Y en un instante, Shipman se abalanzó sobre él con una jeringuilla preparada, brillante, letal. Forcejearon en la oscuridad. El cuaderno cayó al suelo, sus páginas esparcidas como hojas muertas. Peter sintió la aguja rozar su cuello. El ardor de la morfina amenazando con invadir su sangre. Luchó con desesperación. Golpeó, empujó, mordió. Logró apartar al médico asesino un segundo, y corrió hacia la salida. El pasillo estaba vacío. Las luces temblaban. Los ecos de sus pasos resonaban en la nada atrás. Shipman le seguía a la persecución. Fue breve. Al doblar una esquina, Peter tropezó con una camilla abandonada, y en ese instante sintió la sombra de Shipman encima de él, la aguja lista para sellar su destino. Pero entonces, un sonido cortó el aire. En gritos, en voces, en pasos, en enfermeras de guardia, alertadas por el ruido, acudían corriendo desde el otro ala del hospital. Shipman se detuvo. Sus ojos brillaron de furia y miedo por un instante, y desapareció en la oscuridad antes de ser visto. Peter quedó tirado en el suelo, jadeante, temblando, con el cuaderno aún en su mano. Pero cuando alzó la vista, el cuaderno había desaparecido. En su lugar, solo quedaba la baldosa suelta, el hueco vacío bajo el suelo, y la certeza helada de que Shipman
había logrado ocultar de nuevo su secreto. Peter nunca volvió a trabajar en ese hospital. Días después renunció. Desapareció de Yorkshire. Nadie supo más de él, pero Harold Shipman continuó. El hospital cayó en un silencio cómplice. La sombra de muerte siguió creciendo en imparable, invisible, imperfecta, porque la historia real apenas había comenzado. El hospital cayó en un silencio cómplice y la sombra de muerte siguió creciendo, imparable, invisible, imperfecta, porque la historia real apenas había comenzado. En los días que siguieron, las cosas en Pontefract parecían haber vuelto a la normalidad. Las enfermeras retomaron sus turnos, los médicos reanudaron sus rondas, los pacientes morían, como siempre, pero algo, en las profundidades del hospital, había cambiado para siempre. Era como si las paredes mismas hubiesen absorbido un secreto, un eco sordo de lo que había sucedido aquella noche. El aire olía distinto. Los relojes parecían marcar un tiempo más lento, más denso. La normalidad era solo una máscara mal puesta. Nadie volvió a ver a Peter Rawlings. Su ausencia se explicó con una nota de renuncia enviada por correo, sin firma, sin despedida. Algunos decían que se había marchado a Londres. Otros susurraban que había enfermado de los nervios. Pero los más viejos, los que conocían las grietas de aquel hospital, creían otra cosa, aunque Peter había caído en el mismo pozo sin fondo que Harold Shipman cavaba con cada muerte oculta en Shipman. En cambio, regresó a su rutina con la misma perfección meticulosa de siempre. Su andar pausado, su voz suave, sus gestos medidos. Nada en él delataba la tormenta que le ardía en la sangre. Pero en su mente, la idea era clara, había triunfado. Su cuaderno, su lista de muerte, seguía a salvo bajo la baldosa suelta de su despacho. Peter había fallado. Nadie más sospechaba. Nadie más se atrevía. El hospital entero era su dominio. Y sin embargo, algo extraño ocurrió en su interior esa noche. Cuando Shipman regresó a su casa, no encontró el descanso que esperaba Anne en la penumbra de su habitación, con su esposa, dormida a su lado. Los ecos de la lucha con Peter regresaban una y otra vez a su mente. La mirada aterrada del enfermero, la caída del cuaderno al suelo, las voces de las enfermeras interrumpiendo su plan. Por primera vez en años, Harold Shipman sintió inquietud, no miedo, pero sí una incomodidad sutil, como una semilla plantada en su mente que comenzaba a crecer lentamente. A la mañana siguiente en el hospital, se detuvo largo tiempo en su despacho. Cerró la puerta con llave, levantó la alfombra gris, retiró la baldosa con manos cuidadosas. Allí en el hueco oculto la caja de madera seguía intacta. La abrió con lentitud. El cuaderno estaba allí, pero faltaba una página, una sola página. El corazón de Shipman dio un salto helado. Buscó en la caja, en el suelo, bajo el escritorio. Nada. La página había desaparecido. Wycon Ella. Un nombre, una fecha, una muerte. En la duda se deslizó en su mente como una gota de veneno. Peter había arrancado aquella página antes de escapar. La había llevado consigo, o la había escondido en algún rincón del hospital. La pos le taladraba la cabeza. Una sola hoja bastaba para destruir su imperio secreto. Una sola joya, en manos equivocadas, podía llevarlo todo al abismo, y él no estaba dispuesto a permitirlo. A los días siguientes se convirtieron en una cacería silenciosa. Harold Shipman revisó cada sala, cada armario, cada rincón del hospital. Observaba a las enfermeras, espiaba los turnos, escuchaba las charlas. De pasillo nada escapaba a su mirada. Quería encontrar aquella página desaparecida, pero cuanto más buscaba, más crecía en su interior una certeza oscura. La página ya no estaba allí. Peter la había sacado del hospital y sin embargo, ningún policía apareció. Ninguna denuncia se presentó. Nadie vino a arrestarlo. El peligro no se mostraba, permanecía oculto, como una bestia agazapada en la sombra. Hasta que una mañana de febrero llegó una carta. No tenía remitente. El sobre era sencillo, de papel áspero, sin marcas. La abrió con dedos cuidadosos. Dentro, una sola hoja doblada en 4. Y en su interior, la página arrancada de su cuaderno. Pero no estaba sola. Junto a ella, una nota breve, escrita con trazo tembloroso. Yo sé lo que hiciste. Esto es solo una copia. Las demás están a salvo. No busques. No huyas. Algún día vendrán por ti. El mundo se detuvo para Harold Shipman. Su rostro permaneció impasible. Sus labios no temblaron, pero en su mente se abrió un abismo, profundo, helado, insondable. La página había vuelto, pero su secreto ya no estaba a salvo. Alguien más, en algún lugar desconocido, guardaba copias de su confesión. Alguien esperaba paciente, en silencio, acechando en esa noche. Mientras la nieve golpeaba las ventanas del hospital, Shipman permaneció largo tiempo en su despacho, la luz apagada, las manos cruzadas sobre el escritorio, la mirada fija en el cuaderno cerrado frente a él.
El hospital seguía respirando a su alrededor. Las enfermeras caminaban en puntas de pie. Los monitores parpadeaban suavemente en las salas. Vacías, los pacientes dormían bajo mantas gastadas, ignorantes de la sombra que les rodeaba a Ann. Pero él sabía la verdad. Ann ya no era el cazador. Ahora, era la presa. Ann, el miedo, lento y viscoso, comenzó a enredarse en su alma. No podía estar seguro de nada. ¿Quién tenía las copias? ¿Era Peter escondido en alguna ciudad lejana o alguien más? ¿Una enfermera? ¿Un médico joven? ¿El director del hospital? El veneno de la duda le corroía los pensamientos a Annie cada noche. Cada noche, cuando cerraba los ojos, escuchaba el crujido de la baldosa suelta bajo sus pies, el leve roce del papel, el susurro de la muerte rondando de nuevo su puerta, pero seguía trabajando, con la misma calma, con la misma rutina impecable, porque sabía que si mostraba miedo, perdería. Su máscara debía permanecer intacta, perfecta. Las muertes continuaron. Los pacientes ancianos seguían falleciendo en sus turnos, uno a uno. En silencio nadie preguntaba, a nadie se atrevía, pero en su mente ya no había placer. Solo la angustia constante de no saber cuándo llegaría el final. Hasta que, una noche de abril, recibió una llamada en la voz al otro lado de la línea. Era baja, desconocida, sin emoción. Estamos observando, doctor. No olvides la página. Pronto, muy pronto, el teléfono se cortó. Shipman quedó inmóvil, el auricular temblando en su mano. Ann ya no dormía. Ya no soñaba con control y poder, solo esperaba. Esperaba la inevitable llegada de aquello que había sembrado con sus propias manos. Ann, porque ahora, por fin, comprendía que todo cazador tarde o temprano se convierte en presa. Ann, y el tiempo ya no estaba de su lado. Porque ahora, por fin, comprendía que todo cazador tarde o temprano se convierte en presa. Ann, y el tiempo ya no estaba de su lado. Ann. Las noches siguientes fueron un tormento sin descanso para Harold Shipman. El hospital, con sus pasillos interminables y su luz mortecina, se transformó en un laberinto de sospechas. Cada rostro parecía ocultar un secreto. Cada puerta cerrada, una trampa. Cada paso a sus espaldas, una amenaza silenciosa. La sombra del que sabía, el que guardaba la página, se alargaba hasta alcanzarle incluso en sus sueños, susurrando advertencias que le hacían despertar cubierto de sudor, con el corazón latiendo como un tambor furioso. Pero nada ocurría. Nadie se acercaba, ningún policía llamaba a su puerta. Ningún sobrenuevo llegaba a su buzón. Era como si el espectro de Rawlings hubiera desaparecido con la misma extraña perfección con la que vivió sus últimos días en el hospital. O quizá no se trataba de Peter Eng. Quizá era otro, alguien más próximo, más invisible, más paciente. La duda carcomía los cimientos de su mente, lenta como un veneno que no mata, pero pudre. En las largas madrugadas sin sueño, Shipman bajaba al archivo del hospital. Abría carpetas, leía expedientes viejos. Buscaba algo, cualquier cosa que delatara al que le vigilaba Ann, pero no hallaba nada. Solo papeles fríos, cifras muertas, nombres que hacía tiempo estaban bajo tierra gracias a sus propias manos. Y la sensación de ser observado crecía como un humo denso en su pecho. Una noche de abril, en uno de esos descensos clandestinos al sótano, creyó oír pasos detrás de él. Apagó la linterna, contuvo el aliento. Nada, solo silencio. Pero su instinto le gritaba que no estaba solo. Se giró de golpe. Vacío, estantes de acero, cajas de cartón, en oscuridad, nada más. Y sin embargo, un leve roce de tela, un susurro ahogado, llegó hasta sus oídos. Cuando encendió de nuevo la linterna, algo llamó su atención en el suelo polvoriento. Una hoja, sola, doblada en dos. La recogió con dedos temblorosos. Era una de las páginas perdidas de su cuaderno. La misma letra, las mismas cifras, la misma confesión que solo él conocía. Al reverso, un mensaje breve. Apenas una línea. Estamos aquí, Harold. No, Ovi. El papel tembló en su mano. Miró alrededor, pero la oscuridad se cerraba como un manto espeso. Nadie, nada, pero lo sabían. Estaban allí. Le seguían de cerca, más de lo que nunca imaginó. El miedo se convirtió en paranoia. Cada paciente anciano que ingresaba, cada familiar que preguntaba por un diagnóstico, cada enfermero que le saludaba en el pasillo, todos podían ser parte de la trampa. ¿Quién había ayudado a Rawlings? ¿Quién guardaba copias de su lista mortal? ¿Quién esperaba el momento justo para destruirlo? Los días pasaron, y la tensión se apretaba como un nudo en su garganta. Cometía pequeños errores, confundía recetas, olvidaba dosis. Las enfermeras murmuraban a sus espaldas. Los pacientes le miraban con desconfianza. Y una tarde, mientras firmaba un formulario en su despacho, el director del hospital llamó a su puerta. Dr. Shipman, dijo con una voz extrañamente neutra. Necesito hablar con usted. En el sudor frío descendió por su espalda. ¿Era el momento? Habían descubierto pero no. El director solo traía una advertencia vaga en que su comportamiento reciente
despertaba sospechas. Que debía descansar, que debía dejar la guardia nocturna por un tiempo. Demasiada tensión, dijeron, demasiada carga. Pero él sabía lo que significaba en realidad. Alguien estaba hablando. Alguien movía hilos invisibles para acorralarlo poco a poco en esa noche. Mientras la tormenta azotaba los cristales del hospital, tomó una decisión. Debía destruir su cuaderno. Para siempre, a no más registros, no más pruebas, aunque quemaría la caja entera. Así, si el enemigo atacaba, no encontraría nada que le condenara. Anne esperó a que la planta quedara vacía. Cerró la puerta de su despacho. Con llave Anne levantó la baldosa suelta por última vez. Allí estaba la caja, el cuaderno en su obra maestra y su condena. Lo sostuvo con ambas manos. Sus páginas viejas olían a polvo, a muerte, a memoria sucia. Caminó hacia la vieja sala de calderas. Bajo el hospital nadie bajaba allí. Era el lugar perfecto para borrar su rastro. El calor de las máquinas le golpeó el rostro al abrir la puerta oxidada. Avanzó despacio, con el eco de sus pasos resonando entre las paredes de ladrillo. La caldera ardía con un brillo rojo en el fondo de la sala. Abrió su compuerta de hierro. Las llamas danzaron, hambrientas en cuando iba a arrojar la caja al fuego. Una voz surgió de las sombras. «No lo hagas». Harold se giró bruscamente. Allí en la penumbra, una figura alta le observaba, el rostro cubierto por la capucha de un abrigo oscuro. No podía verle los ojos, pero los sentía clavados en su alma. «Si quemas eso», dijo la voz. «Baja, lenta, todo empeorará». En el pánico le paralizó. «¿Quién eres?», susurró. La figura dio un paso adelante, algo familiar en su porte, en su manera de estar quieto. Le heló la sangre. «Peter Rawlings te manda recuerdos», murmuró. «No está muerto, Harold». «Nunca lo estuvo». Shipman retrocedió un paso, tropezando con las baldosas resbaladizas. La caja temblaba en sus manos, pero él desapareció. Balbuceó. «No del todo», respondió la voz. «Anse fue con la verdad. La escondió, la guardó, y otros la tienen ahora. Todos sabemos». Espero. «El tiempo corre, doctor, ni tú. Ya no controlas nada». Las llamas crepitaban tras él. El cuaderno pesaba como plomo. Si lo llamaba, ¿de qué serviría? Ellos ya sabían. Ellos lo esperaban. «¿Qué quieres?», susurró. La figura sonrió, apenas visible bajo la capucha. «Nada, aún. Sigue matando si quieres, Anne. Pero recuerda, te estamos mirando. Y cuando llegue el día, caerás». Sin remedio, Shipman temblaba. El sudor empapaba su camisa. Las piernas le flaqueaban, y en su mente solo una imagen brillaba como un cuchillo afilado en el rostro de Peter Rawlings, oculto en la sombra. Rindo. En silencio, la figura se desvaneció entre la penumbra. Sin dejar rastro, Harold cayó de rodillas ante la caldera, sin fuerzas. El cuaderno resbaló de sus manos, y no tocó el fuego. No podía destruirlo porque la verdadera trampa ya estaba cerrada. Porque la red que le rodeaba no dependía de papel ni de pruebas, sino del miedo, del rumor, del acecho invisible, que le acompañaría hasta el final. En esa noche supo que su condena no sería rápida ni limpia. Sería lenta, como el veneno que él mismo usaba, como la muerte que regalaba a sus pacientes. Lenta, implacable, perfecta, porque la muerte que él había dado volvería una a una a buscarlo y entonces su historia se cerraría para siempre. Las semanas se convirtieron en meses. Harold Shipman, el médico intachable, siguió recorriendo los pasillos del hospital con su bata impecable, su sonrisa tranquila, su mirada oculta tras los cristales de sus gafas redondas. Nadie sospechaba. Nadie hablaban. Las enfermeras los saludaban con cortesía. Los pacientes ancianos aún le tomaban de la mano con confianza. Todo parecía haber vuelto a la calma, pero él sabía que no era verdad. Cada noche, al cerrar los ojos en la penumbra de su habitación, oía pasos leves en el pasillo, una respiración contenida tras la puerta, el susurro de su nombre en el viento. Harold, como un eco imposible que venía de otro tiempo, de otra sombra. Los rostros de los muertos desfilaban en su mente, uno a uno, con sus ojos vacíos, sus bocas abiertas, sus manos frías extendidas hacia él. Reclamando en el cuaderno seguía oculto bajo la baldosa suelta. No se atrevía a tocarlo. Ya no era un objeto, era un peso insoportable. Una condena sin forma. Sabía que aunque lo quemara, aunque lo destruyera, todo estaba escrito en otro lugar, en algún cajón desconocido, en algún archivo olvidado, en manos de alguien que esperaba pacientemente el momento final. Y la carta llegó una noche de diciembre, sin remitente, sin sello, en solo una hoja blanca, doblada en 4. La abrió, con dedos temblorosos, en una frase en sola, fría, irrefutable: «Mañana». Shipman dejó caer el papel al suelo. El aire pareció detenerse en el hospital. Detrás de sus paredes de ladrillo viejo, respiraba en silencio, como un animal dormido. Afuera la nieve caía lentamente, cubriendo el mundo de blanco como una mortaja. Perfecta.
Sabía que el fin había llegado. Ann no huyó. Ann no gritó. Ann solo esperó. A la mañana siguiente, la policía entró al hospital con paso firme, grave, irremediable. Llevaban una orden, una denuncia anónima, en pruebas, en copias, en fotografías, en todo estaba allí. Todo lo que él creía enterrado bajo tierra había vuelto a la luz. Nadie habló mientras lo esposaban. A nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Tan solo una enfermera joven, al pasar junto a él, dejó caer un papel arrugado al suelo. Él lo vio caer lentamente, girando en el aire como una hoja muerta. Cuando tocó el suelo, alcanzó a leer la palabra escrita con tinta negra: justicia. Y en ese instante supo que el tiempo de los cazadores había terminado. Q, la sombra, que él había liberado, al fin le reclamaba a Q la muerte, su vieja aliada silenciosa. Venía por él en lenta, en implacable, en perfecta, y por primera vez en su vida. Harold Shipman sintió verdadero miedo, un miedo que ya no acabaría jamás, porque la historia que comenzó con una sola aguja había cerrado su círculo, y su nombre sería recordado para siempre, como el médico de la muerte, como el ángel Cairo de Yorkshire, como el hombre que creyó ser Dios y terminó siendo su propia víctima.